La mesa estaba vestida con mantel blanco e iluminada con velas parpadeantes, todo dispuesto bajo el dosel bajo de ramas de magnolia que se arqueaba sobre el jardín de mis padres. Era su 40º aniversario y todo estaba cuidado, hasta la plata antigua y el trío de jazz que tocaba suavemente junto a la fuente. Me senté cerca del final de la mesa, igual que siempre, lo suficientemente cerca para rellenar el vino, lo suficientemente lejos para que me olvidaran. Silvia ya había deleitado la mesa con 3 historias, cada una más ruidosa y más autocomplaciente que la anterior. Su boutique había aparecido en una revista local de estilo de vida. Un músico la visitó. Una modelo lució uno de sus chales de seda personalizados en Instagram. Papá sonrió radiante. Mamá asintió. Su sonrisa se estiró con esfuerzo. Cuando sirvieron el postre, una tarta de durazno que su asistente había comprado en una panadería que yo solía pagar, Silvia se inclinó hacia adelante y dijo: «¿Cómo se siente?», preguntó, levantando su vaso lo suficiente para asegurarse de que todos estuvieran mirando, siendo la más inútil allí. Una pequeña risa se extendió por la mesa como champán derramado, silenciosa, pegajosa e imposible de ignorar. La risa de papá fue profunda y despreocupada. Mamá esbozó una de esas sonrisas con la boca cerrada que usa cuando no quiere parecer cómplice, pero tampoco piensa objetar. El marido de Silvia sonrió con sorna, como si ya hubiera oído el chiste. Probablemente sí. No miré hacia abajo. No me reí. Simplemente junté mis manos en mi regazo y las coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Mi voz no se elevó por encima de la música, pero atravesó la noche como una cuerda de violonchelo al romperse. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sin apartar la mirada de Silvia, sabiendo que esa inútil ya no pagaría tus cuentas. El silencio fue inmediato. Forks se quedó congelado en el aire. Alguien tosió. La sonrisa de Silvia se rompió, vaciló y desapareció. Me levanté lentamente. Las patas de mi silla rozaron fuertemente contra el patio de piedra. Nadie me detuvo. Nadie habló. Me giré hacia la puerta del jardín. El aire era denso detrás de mí. No esperé a que me llamaran. Sabía que no lo harían. Pasé junto a la fuente, junto a las luces parpadeantes y la plata pulida, y entré en la calle oscura que había más allá. Mis tacones resonaban contra los ladrillos mientras caminaba hacia casa, cada paso más firme que el anterior. Aún no lo sabían. Pero todo ya había cambiado. Tenía 14 años cuando oí el pánico en la voz de mi madre detrás de la puerta de la cocina. Fue la primera vez que comprendí que el dinero podía zumbar como una advertencia en las paredes de nuestra casa. Papá había perdido un cliente importante y la hipoteca estaba vencida. Había estado trabajando en Bellamy Books los fines de semana, colocando libros de bolsillo en los estantes y ordenando las mesas de exhibición por $7 la hora. Esa noche, conté cada dólar que había ahorrado, 800 en total, y deslicé el sobre en el escritorio de mi padre. No me dio las gracias. Me llamó confiable. Al mes siguiente, Silvia recibió un nuevo convertible para su cumpleaños número 18, uno rojo, con matrícula personalizada y asientos de cuero blanco. El tipo de automóvil que llama la atención, incluso en el tráfico turístico de Charleston. Ella chilló cuando lo vio. Mis padres sonrieron radiantes. Nadie mencionó el sobre que había dejado atrás. A los 17 años, ya hacía turnos extra en un café del centro, cubriendo a los estudiantes que necesitaban los fines de semana libres. Le di a papá $500 para comprar nuevas herramientas de dibujo, cuando dijo que su viejo juego apenas se mantenía en pie. Me dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera un perro y luego le dijo a mamá que yo era un fondo fiduciario ambulante. A los 19 años me ofrecieron una beca parcial para estudiar historia del arte en Florencia. Fue lo primero que quise solo para mí. Recuerdo estar sentado en los escalones traseros con la carta de aceptación, releyendo las palabras hasta que se volvieron borrosas. Pero Silvia estaba otra vez atrasada con el pago de la matrícula, algo acerca de cuotas impagas y un apartamento demasiado caro para su trabajo de medio tiempo en la galería. Papá me sentó en su oficina. «La familia ayuda a la familia, Karen», dijo, con esa mirada pesada que usaba para cerrar una conversación antes de que comenzara. Yo no peleé. Transferí los $5,000 que había ahorrado para Italia a una cuenta vinculada a la escuela de Silvia. Se graduó un año después con honores y un portafolio que mis padres enmarcaron.
Me gradué de una escuela pública local, equilibrando las clases nocturnas con 2 trabajos. En la boda de Sylvie, pagué el depósito para el lugar de la recepción. Cuando abrió su boutique, Juniper and Silk, firmé el préstamo y nunca volví a ver el papeleo. Me llamaron servicial, práctica, constante, pero nunca por mi nombre y, mucho menos, nunca con un agradecimiento. Era martes por la noche, tan tarde que ya había cerrado mi computadora portátil y preparado té. Estaba en la cama, con un libro a medio leer, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Sylvie iluminó la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Karen». «Hola», dijo ella, con la voz alegre como si hubiéramos hablado esa misma mañana. «Necesito un favor». No dije nada. Solo esperé. La boutique va de maravilla. De verdad que sí. Pero hay un espacio al lado al que quiero expandirme. El banco ofrece una línea de crédito, pero quieren un aval. Solo $75,000. No es nada, la verdad. Se te dan bien los números. ¿Puedes ayudarme a lograrlo? Lo dijo como si estuviera pidiendo que la llevaran al aeropuerto. Me senté. $75,000 no es nada, Sylvie. Oh, vamos. Se rió levemente. Te sientas en ese pequeño apartamento escribiendo propuestas de subvenciones todo el día. Tienes inversiones. Ni siquiera tienes hijos ni hipoteca. No es como si estuvieras curando el cáncer. Se me hizo un nudo en la garganta. No, dije. Hubo una pausa. No, como en no me ayudarás. No, como en no voy a avalar un préstamo de $75,000 para alguien que no me ha pagado nada. La ligereza desapareció de su voz. Estás siendo egoísta. La palabra cayó como un fósforo. No discutí. Terminé la llamada. Cuando volvió el silencio, me levanté de la cama y abrí mi computadora portátil. Fui haciendo clic en las carpetas hasta que llegué a la que había nombrado en silencio y sin pensar. Archivos. Estaba cerrado con llave. Escribí la contraseña. Recibos, transferencias bancarias, documentos fiscales, pagos de matrícula, recargas de cuentas comerciales, todo estaba relacionado conmigo. Había escaneado y guardado cada uno de ellos, año tras año. En la parte inferior había un contrato, firmado y notariado, fechado en marzo de 2015. Me quedé mirando la última línea. Participación accionaria, 51%. Karen Mayalerie. Había llorado la noche que lo firmó, abrumada y desesperada. El negocio se estaba derrumbando. Había liquidado casi todo lo que tenía para mantenerla a flote. Ella firmó sin leer. Nunca se lo recordé. Ella no recordaba lo que me había dado, pero yo nunca lo olvidé. El silencio después de mi pregunta no se rompió. Se dobló. Lo vi fracturarse en sus ojos, uno por uno. Sylvie parpadeó rápidamente. Su expresión se contorsionó como si no pudiera decidir si sentirse ofendida o confundida. La mano de mi madre flotaba en el aire, todavía sosteniendo su copa de vino. Mi padre se aclaró la garganta, pero el sonido no tenía peso. Nadie se movió. No me volví a sentar. En lugar de eso, di un paso adelante, con voz tranquila pero clara. ¿Quieres saber cómo me siento?, pregunté. Déjame contarte. Primero volví mi mirada hacia Sylvie. La matrícula que no podías cubrir en St. Martins. Ese era yo. El contrato de arrendamiento de la boutique. Cuando tu cheque de alquiler rebotó durante el confinamiento, yo otra vez. Nómina de su personal durante 3 trimestres consecutivos, todo cubierto. Miré a mis padres. El pago inicial de tu nuevo techo, el ortodoncista, la recepción con catering para la boda de Sylvie, firmé todos los cheques. Rellené cada hueco. Sylvie abrió la boca, pero no salió nada. Me quedé callado porque pensé que eso era lo que hacía la familia. Yo dije. Pensé que ser útil era lo mismo que ser amado. Pensé que si trabajaba lo suficiente y daba lo suficiente, me ganaría un lugar en esta mesa. Mi madre miró hacia abajo. Mi padre finalmente habló. Ya basta, Karen. Negué con la cabeza. No está ni cerca. Metí la mano en mi bolso y coloqué una carpeta manila sobre la mesa. No lo abrí. No hacía falta.
Dentro hay documentos que prueban que financié más de $120,000 en gastos para esta familia desde que tenía 16 años, incluido el contrato que me convierte en propietario mayoritario de Juniper y Silk. Sylvie se incorporó de golpe. ¿Estás mintiendo? La miré. ¿Lo firmaste? Estabas llorando al teléfono. ¿Recuerdas marzo de 2015? Te salvé el negocio. Simplemente olvidaste que estaba allí. Mi padre se puso de pie, con la mandíbula apretada. Estás humillando a tu hermana delante de todos. No, dije, recuperando la voz una última vez. Ya terminé de ocultar lo que elegiste no ver. Me giré hacia la puerta. La luz de las velas detrás de mí parpadeaba inquieta. No. Uno siguió. Nadie dijo mi nombre. Cuando llegué a la calle, el aire se sentía más fresco y, por primera vez, el peso no era mío. A la mañana siguiente de la cena, abrí mi aplicación bancaria. Mi pulgar se cernía sobre la transferencia programada, $2,500 retirados de mi cuenta de ahorros el primer día de cada mes, como un reloj. Todo había comenzado silenciosamente cuando la boutique de Sylvie apenas cubría los gastos de los servicios públicos. No se lo había contado. Simplemente dio por sentado que todo se había solucionado solo. Hice tap en cancelar transferencia. Apareció una ventana emergente. ¿Estás seguro? Hice clic en sí. A finales de esa semana, llegaron las consecuencias. Primero, fue una serie de mensajes de texto de Sylvie. El casero llamó. El alquiler ha rebotado. ¿Qué pasa? Los proveedores están furiosos. ¿Llegas tarde con algo? Luego las llamadas. Luego los mensajes de voz. Cada uno más frenético que el anterior. El viernes por la noche dejé de revisar mi teléfono por completo. El sábado por la mañana sonó el timbre. Caminé hacia el intercomunicador, sabiendo ya qué voz me estaría esperando al otro lado. «Karen». Sylvie se quebró. «Abrir la puerta». La voz de mi padre siguió, más baja pero con un tono autoritario. «No estamos aquí para pelear. Solo necesitamos hablar». Les dejé entrar. Entraron como si aún fueran dueños del lugar. Sylvie pasó furiosa a mi lado y entró en la sala de estar, con los brazos cruzados. Mi padre lo siguió más despacio, sus ojos escaneando el espacio como si estuviera buscando algo que lo decepcionara. «Me interrumpiste», dijo Sylvie. «La boutique es un desastre. Mis proveedores amenazan con demandar. Mi casero quiere 2 meses de renta inmediatamente. No puedes simplemente». «Lo hice», dije, «y no lo voy a reiniciar». «No puedes simplemente decidir», espetó. «No cuando hemos llegado tan lejos». «Llevo años decidiéndolo», respondí, caminando tranquilamente hacia la mesa auxiliar donde guardaba la carpeta. «Simplemente nunca te diste cuenta». Dejé la carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa de café y la abrí. Recibos, transferencias bancarias, el contrato de préstamo de la boutique, registros bancarios, correos electrónicos con sus proveedores. El contrato con mi propiedad del 51%, notariado y fechado. «Todo lo que has construido», dije, pasando las páginas lentamente, «ha sido construido silenciosamente por mí. Puedes llamarme egoísta, dramático, lo que quieras, pero ya está bien». Mi padre se inclinó sobre su hombro y entrecerró los ojos al leer el contrato. «Así no es como funciona la familia, Karen», dijo. «No llevamos la cuenta». «No», respondí. «Simplemente no te gusta cuando las matemáticas se dicen en voz alta». No hablaron por un momento. Entonces Sylvie agarró la carpeta y examinó las páginas como si viera mi nombre por primera vez. Sus manos temblaban, pero no dijo nada. «¿Querías que lo arreglara?», dije, cruzándome de brazos. «Lo acabo de hacer». La voz de mi padre se agudizó mientras se interponía entre mí y la mesa de café. «Esto termina ahora», dijo. «Restablecerás el pago. No podemos permitirnos este caos. Karen, tienes los medios. Ayudarás a tu hermana». Hablaba como si yo fuera un niño otra vez, como si los años no hubieran pasado, como si yo no hubiera financiado su paz durante más de una década, como si la obligación fuese mi configuración predeterminada. «Ya lo he hecho», dije con firmeza. Ayudé cuando Sylvie me lloraba noche tras noche, cuando creía que su boutique estaba terminada, cuando los acreedores la rondaban y no podía pagar la nómina. Liquidé mi cartera de inversiones. $60,000. Todo mi colchón.
Parpadeó. La cabeza de Sylvie se echó hacia atrás. Nunca dijiste eso. Ella escupió. No me lo dijiste. No me preguntaste. Yo dije. Ella se volvió hacia mi padre con los ojos muy abiertos. Pensé que era un préstamo a corto plazo. Firmaste un contrato. Dije que estabas desesperada. Salvé el negocio, Sylvie. Y luego desaparecí para que pudieras fingir que eras todo tú. Su mandíbula se apretó. No tenías por qué humillarme. No tenías por qué mencionarlo delante de todo el mundo. He sacado a relucir la verdad. Trajiste la humillación en el momento en que me llamaste inútil. Mi padre levantó la voz. No se trata de sentimientos. Se trata de unidad, de proteger a la familia. No, dije, acercándome un paso más. Esto es una cuestión de poder. No puedes burlarte de la persona que mantiene las luces encendidas. No puedes llamarla egoísta cuando deja de dejarse agotar. Sylvie se rió, amarga y quebradiza. Así que esto es venganza. Una patética maniobra para controlar el control. No, dije suavemente. Esto es recuperación. Durante años, me mantuviste a flote y me dejaste fingir que no existía. Dejé que me trataras como si te debiera el aire que respiras. Pero ya no. Ya no. Mi padre meneó la cabeza. Estás destrozando a esta familia. He estado conteniéndome, dije en voz baja, invisiblemente. Solo te fijaste en mí cuando dije que no. Sylvie apretó la cartera contra su pecho. Su silencio era más fuerte que sus gritos. Cuando se fueron, no los seguí. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos y me quedé allí por un largo momento, con la mano todavía en el pomo. Mi voz finalmente había llegado y sabía exactamente dónde resonaría a continuación. El sobre Manila llegó una mañana lluviosa, pesado en mi buzón, como si ya supiera lo que contenía. Dentro había una demanda. Sylvie me estaba demandando, alegando que la había obligado a ceder la boutique durante un momento de vulnerabilidad emocional. Su abogado utilizó frases como influencia indebida y abuso de confianza. No entré en pánico. Llamé a Laura, quien me dio el nombre de una abogada en quien confiaba, Margot Chow. Margot revisó todo, mis documentos, las cadenas de correo electrónico, las transferencias bancarias, el contrato notariado. Ella no se inmutó. Esto no es una demanda, dijo, pasando la última página. Es un disparo de advertencia. Y no dará en el blanco. La audiencia se produjo rápidamente. Sylvie apareció con los labios pulidos y apretados. Mi padre se sentó a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No me miraron. Su abogado me describió como una persona controladora y calculadora, y dijo que me aproveché de su desesperación en 2015. Afirmó que utilicé el negocio como palanca contra mi familia. Entonces Margot se puso de pie. Ella no embelleció. Ella les mostró lo que había hecho. Transferencia de $60,000 desde mi cuenta. Negociación de la deuda. Apaciguó al propietario. Ahorro en nómina. Todo documentado. Todo firmado. Esto no fue explotación, dijo. Fue cuestión de supervivencia. Y mi cliente lo hizo posible. El juez no pareció impresionarse con tanta teatralidad. Se concede la moción de desestimación. Así. Afuera, el aire era cálido. Margot me dijo que era libre. Pero mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que algo más tranquilo también había terminado. No solo el caso, sino la parte de mí que todavía esperaba que les importara. Después de que cayó el mazo del juez, el silencio llegó rápidamente. Nadie llamó. Nadie escribió. Mi madre ni siquiera me envió su habitual y vaga tarjeta navideña con una foto del jardín. Por primera vez en mi vida adulta, mi familia no me tenía en cuenta en absoluto. Pensé que podría doler más. En cambio, me sentí como si entrara en una habitación de la que no me había dado cuenta que me habían dejado afuera. La ausencia no dolió. Quedó claro. Con el lío legal atrás, volví al caballete que había sacado semanas antes. Compré pinceles mejores. Mezclé los colores sin prisas. No importaba lo que pintaba, paisajes, retratos inacabados, a veces solo capas de rojo sobre verde. No se trataba de crear algo bueno. Se trataba de sentir mis manos hacer algo que no estaba al alcance de nadie más. Una mañana, recibí un correo electrónico de una mujer que había conocido años atrás a través de una subvención sin fines de lucro.
Estaba ayudando a organizar una conferencia regional sobre liderazgo de mujeres. El tema fue la resiliencia, reconstruir sin permiso. Dijo que querían a alguien que pudiera hablar sobre cómo establecer límites con gracia. Alguien que se había alejado de algo que alguna vez la había definido. Ellos me querían. Estuve pensando en la invitación durante 2 días antes de responder. Entonces le respondí: sí, lo haré. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que mi voz se elevara por encima del silencio. Mi cumpleaños cayó un martes, tranquilo y sin ceremonias. Me tomé el día libre en el trabajo, caminé por las calles adoquinadas cerca de la costa y me compré un trozo de pastel de limón en una panadería que no hizo preguntas. Nadie llamó. Nadie de la familia, al menos. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras el musgo español, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Pensando en ti. Extraño a mi chica. 7 palabras. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. El mensaje flotaba como una mano a medio extender. No fue una disculpa. No fue un reconocimiento. Era nostalgia. Quizás arrepentirse. O un eco de algo que alguna vez quiso decir. Hace años, ese mensaje me habría deshecho. Lo habría tomado como una señal para ablandarme, para reabrir las puertas que recién había comenzado a cerrar. Pero no ahora. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo sin responder. El viento del puerto era cálido y limpio. Pasé por la librería en la que trabajé cuando era adolescente, aquella que olía a papel viejo y a pulimento de limón. Las luces del interior brillaban suavemente a través de las ventanas, y por un segundo me vi guardando libros de bolsillo en un rincón del fondo, en silencio, invisible, esperanzado. Pero ella ya no era yo. Seguí caminando junto a las tiendas, junto a la escuela con su mural a medio terminar, junto al amplio porche de una casa a la que solía imaginar pertenecer. El silencio que me siguió no fue hueco esta vez. Se lo ganó. La sala estaba llena de mujeres, algunas con blazers, otras con tiempo prestado. Un suave murmullo se escuchó cuando me puse detrás del podio. Las luces no eran fuertes, pero aún podía sentir el peso de ser visto. No traje notas. Solo dije la verdad. Durante la mayor parte de mi vida, comencé. Creía que el valor provenía de lo que podías ofrecer a otras personas. Sus deudas, sus sueños, sus decepciones. Me convertí en el ayudante, el planificador, el que apareció cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Dejé que el silencio se mantuviera, pero lo más grande que di en mi vida, dije lentamente. Finalmente fue